Hola queridos amigos, queridos MOS, hoy volvemos al espacio. Hemos estado la semana pasada hicimos una digresión con la inteligencia artificial, pero es que me parecía importante hacerla, pero hoy volvemos al espacio y vamos a los agujeros negros, que es una de las cosas que más nos gusta. Y es que, vamos a ver, el universo podría estar a punto de regalarnos un espectáculo cósmico sin precedentes, la explosión de un agujero negro primordial. Aclaro, nadie ha visto nunca, ni espera ver, la explosión de un agujero negro, luego os explico por qué. Pero parece que estamos a punto de ver uno, o por lo menos eso es lo que piensa un equipo de físicos de la Universidad de Massachusetts, que además aseguran que esa explosión, fijaros bien, tiene más del 90% de las probabilidades de producirse muy pronto, dentro de la próxima década. Si así fuera, ese evento daría lugar a una auténtica revolución en la física y nos brindaría además las claves para reescribir la historia misma de la creación. El estudio se ha publicado en Physical Review y desafía frontalmente la creencia generalizada de que ese tipo de fenómenos, las explosiones de agujeros negros, son tan raros que se producen como mucho una vez cada 100.000 años. Y estamos hablando de un agujero negro primordial, no de un agujero negro normal. Un agujero negro normal nunca lo veremos explotar, ahora os explicaré, pero por la sencilla razón de que no ha pasado el tiempo suficiente desde el Big Bang como para que un agujero negro normal se evapore. Sí es posible que un agujero negro primordial podamos verlo, según los cálculos, como mucho una vez cada 100.000 años. Y estos científicos lo que están diciendo es que los podemos ver primordiales mucho antes, una vez, o sea, probablemente podamos ver uno dentro de esta próxima década. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, pues para eso os tengo que decir qué es exactamente un agujero negro primordial y por qué ese eventual estallido tiene tanta importancia. Para entenderlo, tenemos que volver, pues eso, al escenario del Big Bang, a los primeros instantes de vida del universo, hace 13.800 millones de años, y a las teorías de uno de los gigantes de la física del pasado siglo, que fue Stephen Hawking. Cuando pensamos en un agujero negro, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Pues una estrella muy masiva, que agota su combustible, se apaga, colapsa entonces sobre sí misma aplastada por la gravedad, estalla como una supernova y deja detrás de sí un punto en el espacio-tiempo con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su interior. Y así son, en efecto, los agujeros negros estelares, que son los que mejor conocemos, los que más hemos observado hasta ahora. Luego, claro, están también los agujeros negros supermasivos, esos gigantes que llegan a tener hasta miles de millones de veces la masa del Sol y que están en los centros de muchas galaxias de nuestro entorno y de las lejanías, ¿no? Pero claro, hay más. Y es que en la década de los 70, Stephen Hawking propuso la existencia de otro tipo de agujeros negros. Unos, por cierto, que nadie ha visto todavía, nadie ha visto hasta ahora, que son los agujeros negros primordiales. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, pues a diferencia de sus primos estelares o galácticos, los agujeros negros primordiales no nacen de la muerte de una estrella, ni de la fusión de múltiples agujeros negros nacidos de estrellas que se van sumando y haciéndose enormes hasta convertirse en gigantes. No, en lugar de eso nacen del propio caos del Big Bang, la explosión que dio origen al universo. Y es que, según los cálculos de Hawking, durante las fluctuaciones de densidad que tuvieron lugar durante aquel primer instante de la creación, algunas regiones del espacio pudieron volverse tan densas que colapsaron de forma natural y formaron agujeros negros de todos los tamaños de forma natural, de todos los tamaños, desde el de una partícula subatómica al de un planeta, al de una estrella e incluso al de un agujero negro supermasivo. Estos agujeros negros primordiales, especialmente los más pequeños, habrían surgido por miles de millones y, claro, se habrían repartido por todas partes a medida que el universo se iba expandiendo. Nadie ha conseguido detectar uno hasta ahora, ya os lo vuelvo a repetir, pero según la idea dominante, los más chiquitines, los que tienen el tamaño de partículas,
serían capaces de atravesar galaxias, estrellas y planetas sin ni siquiera inmutarse, un poco como hacen los neutrinos. Y es posible que mientras estáis escuchando este vídeo, alguno haya pasado literalmente a través de vuestro cuerpo sin que os hayáis dado cuenta. Claro, lo malo es que estos agujeros negros primordiales, a pesar de su enorme densidad, deberían de ser mucho más ligeros que los agujeros negros que hemos observado hasta ahora, los estelares y los supermasivos. Y al haber existido durante tanto tiempo y al ser menos densos, pues la mayoría de ellos ya podría haberse evaporado, y esa podría ser la razón por la que no vemos ninguno. Y aquí tenemos que hablar de otra idea de Hawking también de los años 70. Antes se pensaba que los agujeros negros, estos entes, estos puntos, estas singularidades, vivían para siempre. Bueno, pues Hawking también desmintió esto, porque según su teoría, los agujeros negros, en contra de lo que se pensaba, pueden ir perdiendo su masa muy lentamente a través de un tipo de radiación que ha dado en llamarse, en honor de Hawking, radiación Hawking. Y es precisamente a través de esa radiación Hawking como esos oscuros objetos, tanto los grandes como los pequeños, se van evaporando lentamente, partícula a partícula, perdiendo masa y energía en forma de partículas subatómicas hasta que dejan de existir. El proceso, os lo he contado otras veces, pero sería que justamente el agujero negro absorbe todo, ¿no? Absorbe todas las partículas que hay. Pero hay algunas partículas que están justamente en el borde del horizonte de sucesos, la frontera, que si la cruzas ya no puedes volver, pero más allá todavía puedes escapar. Bueno, pues los que están justo en el borde se dividen en dos partículas, una se cae dentro del agujero y se acaba para siempre, y la otra sale. Y la que sale disparada transporta una pequeña parte de la masa, de la energía del propio agujero negro. Este proceso, este goteo lento, hace que el agujero negro vaya perdiendo su masa y que al final se evapore. ¿Qué sucede? Los agujeros negros masivos, los estelares y los de tamaño galáctico, vamos, los supermasivos, pues tienen demasiada masa, y este goteo, el tiempo que necesita para evaporarse del todo, resulta que es más grande que el tiempo que ha pasado desde el Big Bang, o sea, más de 13.800 millones de años. Es decir, que todavía no le ha dado tiempo a ninguno. Pero estos primordiales, al ser más ligeros, ahora os explico por qué, pues resulta que sí habrían tenido tiempo, ¿vale? Y aquí es donde entra la polémica. Los cálculos hechos hasta ahora decían que es muy probable que uno de estos agujeros primordiales, es muy probable que la mayoría ya se hayan evaporado, y que los que quedan se estén evaporando a un ritmo de uno cada 100.000 años. Y ahora estos científicos dicen que no, que ese ritmo es mucho más rápido y que puede ser una vez por década, ¿vale? Con lo cual estaríamos a punto. Y os cuento, porque cuanto más ligero es un agujero negro, pues más caliente está, y entonces más partículas va a emitir. Y a medida que estos agujeros negros primordiales se van evaporando, entonces se van volviendo cada vez más y más ligeros, y por lo tanto más y más calientes, y por lo tanto emiten cada vez más cantidad de radiación, que termina siendo un proceso desbocado y que termina en una explosión. Esa radiación Hawking es lo que nuestros telescopios pueden detectar, y resulta que ya son capaces de hacerlo, aunque todavía no se han hecho estudios específicos para detectar la radiación Hawking de agujeros negros. El proceso pues podría compararse, pues para que lo entendáis bien, pues a un copo de nieve que se derrite. Cuanto más pequeño es el copo de nieve, pues más rápido desaparece. Eso está claro, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Durante la explosión final, el agujero negro desaparece del todo. Pero claro, como os he dicho, la extrema lentitud del proceso hace que para que un agujero negro del tamaño estelar o supermasivo explote, como os he dicho, se necesitan muchos miles de millones de años, más de la edad del universo entero. Y eso significa que difícilmente viviremos lo bastante, no como personas individuales, sino como especie e incluso como planeta, como para ver explotar alguno. Pero los agujeros negros primordiales más ligeros y lo suficientemente antiguos como para que muchos hayan desaparecido ya, o que estén a punto de hacerlo, esos sí que los podríamos ver.
Si consiguiéramos detectar la radiación de Hawking, la firma de una de esas explosiones, entonces sabríamos con certeza que lo que estamos viendo es uno de estos agujeros negros primordiales. Por lo tanto, empieza la cacería. ¿Por qué? Porque sabemos cómo observar la radiación Hawking. Podemos verla con la generación actual de telescopios. Y debido a que los únicos agujeros negros que pueden explotar hoy o en un futuro cercano resulta que son los primordiales, por todo lo que os he estado contando, pues sabemos que si vemos radiación Hawking estaremos viendo un agujero negro primordial en explosión. Hasta ahora, sin embargo, y a pesar de la teoría de Hawking, la probabilidad, como os he dicho ya un par de veces, de presenciar una explosión como esta se consideraba muy remota. Ya os lo he comentado, como mucho los cálculos más optimistas decían que una cada 100.000 años, ¿no? Pero aquí es donde entra el nuevo estudio de la Universidad de Massachusetts, porque según el equipo de investigadores, según los autores de este estudio, deberíamos de prepararnos para ver una de esas explosiones hasta un 90% de posibilidades de ver una de esas en los próximos 10 años. ¿Y cómo es esto? Pues porque en su trabajo estos científicos decidieron cuestionar una de las premisas fundamentales que desde siempre se habían dado por sentadas. Y es que desde siempre prácticamente se había asumido que los agujeros negros, tanto los estelares como los primordiales, son eléctricamente neutros. Pero ¿qué pasaría si un agujero negro primordial no fuera eléctricamente neutro? El equipo exploró esta posibilidad de que los agujeros negros primordiales pudieran haber adquirido una pequeña carga eléctrica durante su formación, durante el Big Bang, pero no una cualquiera, sino una que llaman carga eléctrica oscura. Y para poner a prueba esta hipótesis, los investigadores crearon un modelo que simula la interacción de fuerzas de la naturaleza, en este caso la llamada Dark QED, que es una versión oscura de la electrodinámica cuántica, QED, Quantum Electrodynamic, que es la teoría que describe cómo las partículas cargadas eléctricamente interactúan a través de la fuerza electromagnética. ¿Y qué es eso de una versión oscura de la electrodinámica cuántica? Bueno, suena bastante esotérico, pero en este campo es algo muy común. En mecánica cuántica estas cosas que parecen raras están a la orden del día. ¿Qué hicieron? En su modelo los científicos lo que hicieron es introducir la idea de que los agujeros negros primordiales no solo tienen una carga eléctrica oscura, sino que también interactúan a través de fotones oscuros, que son equivalentes a los fotones de luz visible, que están asociados a electrones oscuros, que es una versión hipotética de nuestros electrones normales. Al hacer esto, los resultados fueron absolutamente asombrosos. Una carga eléctrica oscura, incluso una muy pequeña, podría tener un efecto increíble, el de estabilizar temporalmente un agujero negro primordial. Esa carga adicional lo que haría sería suprimir la emisión de la radiación Hawking, y eso haría que la vida de algunos de los agujeros negros que tuvieran estas peculiaridades fuera más larga. Es decir, que en teoría los agujeros negros habrían desaparecido, pero esta carga eléctrica actuaría como una especie de freno cósmico y permitiría que por lo menos algunos de ellos, de estos agujeros negros primordiales, hayan podido sobrevivir hasta nuestros días. Y claro, tantos como para ver una explosión por década. Bueno, pues al tener en cuenta la nueva variable, los investigadores calcularon de nuevo las probabilidades que tenemos de ver la explosión de un agujero negro primordial. Y una vez más, los resultados los dejaron con la boca abierta, porque la posibilidad de presenciar uno de esos eventos en la próxima década se disparaba hasta un 90%, es decir, que la espera ya no sería de 100.000 años o más, sino de 10. Ellos aclaran, dicen, no estamos diciendo que vaya a pasar sí o sí esta década, pero hay un 90% de posibilidades de que sí que suceda. Y como ya tenemos tecnología para observar estas explosiones, pues deberíamos de estar preparados. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se está preparado? Porque claro, esto sería un premio gordo para la física. El descubrimiento de un agujero negro primordial en plena explosión
sería mucho más que un hito astronómico, sería una oportunidad única para echar un vistazo directo a los orígenes del universo. La radiación de Hawking liberada en el estallido contendría, de hecho, según los autores de este estudio, un registro definitivo de todas las partículas, de cada una de las partículas que compone el universo. Y eso sería una revolución completa para la física y nos ayudaría muchísimo a reescribir la historia del cosmos, ¿no? A ver, por supuesto sería también la primera observación directa tanto de la radiación Hawking como de un agujero negro primordial. Y si los científicos, los autores de este estudio, tienen razón, podríamos estar a las puertas de un descubrimiento que cambiará para siempre la forma que tenemos de entender la realidad. No dejo de deciros que os suscribáis, que nos sigáis en las redes sociales, que tenemos mucho contenido en las redes sociales y que, por supuesto, que nos vemos la semana que viene. Somos Mo.